Imagina inspeccionar un bosque cuando un oso grizzly ataca o trotar por tu barrio y encontrarte cara a cara con un oso negro. ¿Qué harías? Estas historias revelan cómo encuentros cercanos con osos salvajes pueden volverse mortales al instante. Cada relato muestra la delgada línea entre aventura y peligro, desde una terapia en la naturaleza interrumpida por un oso pardo hasta un ecoturista luchando por sobrevivir. Acompáñanos mientras exploramos 6 historias de supervivencia, valentía y encuentros con osos. En la tranquila calma del 20 de octubre de 2024, Tom Harris, un experimentado trabajador forestal, se adentró en la vasta extensión de un bosque en Montana. Las hojas se habían vuelto tonos brillantes de dorado, naranja y rojo, cubriendo el suelo del bosque. Se sentía como su segundo hogar, ya que Tom había pasado años trabajando entre esos altos árboles y arroyos tranquilos. Estaba allí para una inspección rutinaria a la que estaba acostumbrado. El bosque se estaba evaluando para una nueva operación de tala, y su papel era revisar el área designada, anotando cualquier daño en los árboles y asegurándose de que el espacio fuera adecuado para un trabajo seguro. Tom era un profesional dedicado, conocido por su compromiso con la silvicultura sostenible. Creía en una gestión responsable que protegiera tanto al bosque como a su fauna. Conocía cada rincón entendiendo la importancia de cada arroyo, árbol y roca. La idea de otro proyecto de tala le provocaba sentimientos encontrados, ya que sabía que tales operaciones podían alterar los delicados ecosistemas de esos bosques. Pero Tom conocía bien su trabajo y sentía que una planificación cuidadosa y prácticas conscientes podrían mitigar la mayoría de los daños. Después de caminar durante kilómetros, Tom llegó a una zona apartada cerca de un arroyo cristalino que parecía intacto y sereno. Se tomó un momento para apreciar la belleza a su alrededor. El aire era fresco, lleno del aroma a hojas en descomposición y pino fresco. Mientras observaba los árboles, anotando su salud y densidad, vio uno que había sufrido daño. La corteza probablemente había sido arrancada por animales y las raíces parecían debilitadas. Al agacharse para examinarlo, no se dio cuenta de que había entrado en el territorio de un oso grizzly desplazado. Sin que Tom lo supiera, los recientes planes de tala y la invasión de la zona habían afectado a un grizzly, obligándola a buscar refugio en este bosque. Para ella, la llegada de nuevos humanos representaba una amenaza para su hogar y supervivencia. Probablemente había detectado la presencia de Tom mucho antes de que él la notara. Los osos son conocidos por sus sentidos agudos y sus instintos protectores se activaron. Mientras Tom se concentraba en el árbol tomando notas y medidas, de repente sintió una sensación abrumadora de ser observado. Miró hacia arriba, escaneando su entorno. Al principio no vio nada, solo las densas sombras de los árboles y la luz del sol filtrándose a través de las hojas. Luego de su vista periférica, detectó movimiento cerca de la orilla del arroyo. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que un enorme oso grizzly estaba a solo unos metros de distancia, su robusta figura inconfundible en la luz moteada. El oso estaba lo suficientemente cerca como para ver los músculos debajo de su grueso pelaje, su mirada fija en él. Tom conocía el protocolo. Evitó el contacto visual directo, retrocediendo con cautela, esperando comunicar que no representaba una amenaza. Pero el oso, tal vez alterado por las recientes perturbaciones en su hábitat, parecía interpretar su presencia de manera diferente. Su cuerpo se tensó y lo atacó, cubriendo la distancia entre ambos con una velocidad aterradora. La mente de Tom corría mientras trataba de recordar su entrenamiento. Había encontrado osos antes, pero nunca tan cerca o tan agitados. Dejó caer su libreta, levantando ligeramente los brazos para parecer más grande, pero ya era tarde. El oso cerró la distancia, atacándolo con una enorme zarpa, la fuerza de la cual lo derribó y lo hizo caer hacia atrás al suelo. Un dolor intenso atravesó el cuerpo de Tom mientras se esforzaba por protegerse, instintivamente encogiéndose en posición defensiva. El oso rugió y atacó nuevamente, desgarrando su chaqueta. La adrenalina lo recorría mientras luchaba por mantenerse consciente y enfocado. La visión de Tom se nubló mientras luchaba contra el dolor intenso, sintiendo el peso del oso presionando sobre él. Luchaba contra el impulso de moverse, sabiendo que una acción repentina podría provocar más agresión. Cada instinto le gritaba que corriera,
pero se quedó quieto acostado en el suelo, esperando que el oso perdiera el interés. Los segundos parecían horas mientras se preparaba, tratando de estabilizar su respiración entre los latidos de su corazón. Pero el oso ralentizó su ataque, levantó la cabeza y olfateó el aire a su alrededor. Tom se quedó lo más inmóvil posible, cada respiración superficial enviando oleadas de dolor a su pecho. El oso parecía detectar algo más en el bosque, tal vez un olor o sonido que lo distrajo. Con un último bufido, se giró y alejó dejando a Tom herido y solo. Él esperó hasta estar seguro de que el oso había ido lo suficientemente lejos. Haciendo un esfuerzo por reunir las últimas fuerzas, Tom logró sentarse. Su cuerpo dolía con profundas heridas y moretones, su chaqueta y camiseta rasgadas, dejando ver heridas sangrantes debajo. Miró a su alrededor aturdido, intentando enfocarse y orientarse. El bosque parecía extrañamente silencioso, como si los pájaros y otras criaturas se hubieran detenido, inquietos por la agresión del grizzly. Tom sabía que estaba en una situación crítica y tenía que conseguir ayuda pronto. Recordó la radio en su cinturón, su enlace vital con su equipo en el sitio principal. Sus manos temblaban mientras la alcanzaba, los dedos rígidos y adoloridos, pero apretó el botón y pidió asistencia. Indicó su ubicación y situación con voz débil, esperando que alguien pudiera captar su señal débil. Se recostó contra un árbol, luchando contra la creciente sensación de mareo. Con su mensaje de radio enviado, solo podía esperar y tratar de mantenerse despierto. El frío lo invadió mientras su cuerpo reaccionaba al shock, su aliento visible en el aire fresco otoñal. Pensó en el oso, dándose cuenta de que había atacado por miedo, no por maldad. Entendió que el bosque era el hogar del oso mucho antes de que fuera su lugar de trabajo. El encuentro lo dejó marcado, pero también con un profundo respeto por lo salvaje, un recordatorio del poderoso equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Pasó una hora antes de que escuchara voces y el crujir de pasos acercándose. Su equipo llegó, corriendo a su lado, con rostros pálidos de preocupación. Lo levantaron con cuidado, asegurándolo en una camilla y envolviéndolo en mantas para mantenerlo caliente. Mientras se movían por el bosque, Tom sentía el peso de lo sucedido. La realidad de lo cerca que estuvo del final lo golpeó llenándolo de gratitud por su supervivencia. En el hospital atendieron sus heridas y le dieron tiempo para recuperarse. La noticia destacó discusiones sobre el frágil ecosistema del bosque y los desafíos de la fauna con la continua invasión humana. La historia de Tom se convirtió en un punto de inflexión, inspirando nuevas pautas para la gestión forestal, respetando y protegiendo mejor los hábitats. Sabía que llevaría las marcas de ese día para siempre, pero con ellas venía un compromiso fortalecido con el bosque que amaba y las criaturas que lo llamaban hogar. En la fría noche del 12 de octubre de 2024, Elena Martínez, una experimentada guardabosques en la cordillera Cascade de Oregón, se preparaba para su habitual patrullaje nocturno. Con más de una década de experiencia, Elena había sido testigo de diversos comportamientos de la fauna y conocía los bosques de las cascadas como la palma de su mano. Su rol incluía asegurar la seguridad de los visitantes del parque y los animales que habitaban estos vastos bosques. Había aumentado la invasión humana, y los campistas descuidados dejaban basura y comida que atraía a la fauna más cerca de los senderos. Consciente de este problema, Elena llevaba un kit con repelentes como spray para osos y silbatos, con la esperanza de protegerse a ella misma y a los animales que encontrara. El viento frío de otoño movía las hojas secas a su alrededor mientras patrullaba los senderos. El cielo estaba despejado, con estrellas dispersas por el oscuro vasto cielo. Su linterna iluminaba el estrecho camino por delante, proyectando sombras que parecían moverse con los árboles que se balanceaban. Era una noche ideal para la actividad de la fauna, y Elena estaba preparada para cualquier encuentro, aunque esperaba que fueran pacíficos. Luego un leve sonido rompió el silencio, un crujido proveniente de la densa maleza a lo largo del sendero. Elena redujo el paso, concentrándose en el ruido. La experiencia le decía que podía ser un ciervo o un pequeño grupo de mapaches, pero su intuición le advertía de algo más grande. Al acercarse con cuidado, vio a una osa negra y sus dos cachorros. Los cachorros eran pequeños, probablemente nacidos a principios del año, y seguían de cerca a su madre. El corazón de Elena latió con más rapidez.
Sabía los riesgos que implicaba cuando una madre osa sentía que sus cachorros estaban en peligro, especialmente cuando la comida escaseaba o se veía alterada por la actividad humana. Permaneció inmóvil, esperando que los osos no notaran su presencia, pero la osa levantó la cabeza, captando el olor de Elena o percibiendo su sigiloso acercamiento. Su postura se tensó mientras la miraba con sus instintos protectores activados. Elena se dio cuenta de que tenía poco tiempo para reaccionar. Cualquier movimiento brusco podría provocar aún más a la osa. Alcanzó su spray para osos, procurando no asustar al animal. La osa interpretó su presencia como una amenaza y su bajo gruñido vibró en el aire frío, una señal de que estaba lista para defender a sus cachorros a toda costa. En cuestión de segundos, la osa lanzó un ataque, reduciendo rápidamente la distancia entre ellas. Elena levantó el spray, apuntando al oso mientras hacía ruidos fuertes y firmes para evitar el ataque. El spray creó una barrera temporal, haciendo que la osa se detuviera brevemente, sacudiendo la cabeza incomodada. Mientras la osa sacudía la cabeza desorientada por el spray, Elena retrocedió unos pasos, sin apartar la vista del oso. Sabía que darle la espalda sería peligroso, pero también comprendía que quedarse demasiado cerca podría provocar aún más al animal. Confusos y percibiendo la agitación de su madre, los cachorros comenzaron a emitir suaves sonidos, aumentando la tensión en el ambiente. La madre osa miró a sus cachorros, dividida entre la necesidad de protegerlos y la amenaza que percibía en la presencia de Elena. Elena mantuvo una postura estable con su mente concentrada en su entrenamiento. Sabía que otro movimiento agresivo podría hacer que la osa atacara nuevamente, por lo que retrocedió acercándose a la línea de árboles. A pesar del impacto inicial del spray, la madre osa dio unos pesados pasos hacia Elena, como si se asegurara de que mantuviera distancia de sus cachorros. Los instintos de Elena le indicaron mantener la calma, conteniendo la respiración con cada paso atrás, sus ojos fijos en el enorme oso que parecía dispuesto a defender su territorio en cualquier momento. Después de unos momentos tensos, la osa pareció calmarse evaluando la situación mientras Elena mantenía la distancia. La madre osa resopló antes de volver su atención a sus cachorros, que ahora se habían acercado más a ella. La mujer continuó su lento retroceso, esperando que la osa pronto se sintiera tranquila para dejarla ir. El bosque estaba en silencio, salvo por las respiraciones pesadas de la osa y el crujido de las hojas mientras Elena retrocedía por el sendero. Una vez que sintió que estaba lejos, Elena giró y caminó más rápido, creando tanta distancia como fuera posible entre ella y la familia de osos. Su cuerpo dolía por la tensión y podía sentir el escozor de algunos rasguños en las manos por rozar la maleza durante el encuentro. Su rápida reacción le ayudó a evitar un desenlace mucho peor a pesar del miedo inicial, pero no podía sacudirse la sensación de que este incidente era una consecuencia directa del creciente impacto humano en el hábitat de la fauna que tanto se esforzaba por proteger. Cuando regresó a la estación de guardabosques más tarde esa noche, Elena informó del encuentro, enfatizando la necesidad de regulaciones más estrictas para evitar que los visitantes dejasen basura y restos de comida en áreas donde los osos y otros animales salvajes se desplazaran. Su equipo tomó nota, entendiendo que incidentes como estos se estaban volviendo más comunes a medida que los animales enfrentaban la alteración de sus hábitats naturales. Al día siguiente, el parque emitió nuevas pautas sobre la disposición de alimentos y reforzó los protocolos de seguridad para los guardabosques y los visitantes. La experiencia permaneció fresca en la mente de Elena, un recordatorio del delicado equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Aunque solo sufrió heridas menores, el encuentro la dejó más determinada que nunca a abogar por la seguridad de la fauna y la conservación. El recuerdo de esa madre osa y sus cachorros sirvió como un recordatorio duradero del impredecible, pero impresionante mundo al que había dedicado su vida para comprender y proteger. El 22 de octubre de 2024, en los bosques de Columbia Británica, se llevó a cabo un programa de terapia al aire libre dirigido a jóvenes con problemas, en un entorno pacífico rodeado de altos pinos y los suaves sonidos de un río.
Este programa, dirigido por el consejero Mark Stevens, estaba diseñado para ayudar a los jóvenes participantes a encontrar sanación y fortaleza en la naturaleza, lejos de las distracciones de la vida cotidiana. Mark, un consejero experimentado y entusiasta de las actividades al aire libre, creía en el poder de la naturaleza para brindar paz y claridad. Su pequeño grupo de participantes, cada uno con sus propias dificultades, se había reunido para aprender, crecer y construir confianza dentro de los límites seguros de la naturaleza. El grupo había pasado los últimos días acampando en áreas designadas, aprendiendo habilidades de supervivencia y participando en ejercicios de trabajo en equipo diseñados para fomentar la unidad y la autoconfianza. Cada participante había comenzado a adaptarse a la experiencia, encontrando consuelo en los tranquilos bosques que los rodeaban. Mark los guiaba a través de cada actividad, enfatizando el respeto por el entorno natural y la importancia de la atención plena mientras estaban inmersos en la naturaleza. Mark reunió al grupo cerca de una apartada orilla del río, cuando el sol ya subía alto para otra actividad de unión. El sonido del agua sobre las piedras lisas era relajante, y el grupo se sentó en el suelo del bosque, formando un círculo alrededor de Mark mientras explicaba la importancia de confiar unos en otros. Estaban concentrados en la lección, sin saber que la serenidad del área estaba a punto de cambiar. Sin que ellos lo supieran, un gran oso pardo había captado el olor de comida de grupos anteriores. El oso había estado merodeando cerca, atraído por el olor humano e intrigado por los olores inusuales. Al principio, el oso permaneció oculto entre los gruesos árboles, oliendo el aire mientras se acercaba a la orilla del río. Absorbido en su guía, Mark no percibió el suave crujido en la maleza detrás de ellos. Algunos participantes se movieron incómodos al percibir que algo no estaba bien. Justo cuando Mark terminó de hablar, notó la inquietud en sus rostros y siguió su mirada hacia la línea de árboles. Para su alarma vio la gran figura oscura del oso avanzando lentamente hacia el grupo, con los ojos fijos en ellos, volviéndose más atrevido a medida que se acercaba. El corazón de Mark latió mientras evaluaba la situación. Años de experiencia le habían enseñado que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Respiró profundamente, señalando para que todos se mantuvieran tranquilos. El grupo miró a Mark en busca de guía, confiando en su experiencia. Él les indicó en silencio que permanecieran sentados, tratando de recordar los protocolos de seguridad que había repasado muchas veces. La respuesta calmada de Mark mantuvo la atención del grupo mientras permanecían inmóviles, observando al oso acercarse lentamente. Con años de entrenamiento y experiencia, la clave era evitar movimientos bruscos. Susurró instrucciones, instando a los participantes a no moverse y evitar el contacto visual con el oso. Su comportamiento tranquilo comenzó a calar, ayudando al grupo a centrarse en sus instrucciones y no en el miedo que los dominaba. El oso se detuvo a unos pocos metros, oliendo el aire y evaluando al grupo. Mark sacó lentamente de su mochila un pequeño frasco de spray para osos, lo sostuvo bajo y firme, listo por si el animal avanzaba. Los grandes ojos oscuros del oso se fijaron en el grupo, cada segundo parecía una eternidad. Mark podía sentir la tensión a su alrededor, pero se concentró en el oso observando sus movimientos. Después de lo que pareció ser una eternidad, el oso pareció perder algo de interés, mirando hacia la orilla del río y el olor a comida que flotaba en el aire. Mark vio esto como una oportunidad. Les indicó en silencio que retrocedieran, instándolos a moverse despacio y controladamente. Retrocedieron con cuidado, manteniendo la vista en el oso pero siguiendo la dirección de Mark con determinación silenciosa. El oso los observó, pero parecía más preocupado por los olores cerca del río. Una vez que crearon algo de distancia, Mark señaló al grupo para que se movieran detrás de un gran grupo de árboles. Los árboles ofrecían una barrera natural, proporcionando protección y una oportunidad para reagruparse. Se tomó un momento para evaluar a todos, asegurándose de que estuvieran seguros y sin heridas. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también notó una sensación de alivio y gratitud. Ellos confiaron y él los había guiado a través de un encuentro increíblemente tenso. Cuando el oso se alejó río abajo, Mark reunió a todos y habló suavemente, reforzando la importancia de mantener la calma en situaciones peligrosas.
El grupo escuchó aún procesando el cercano encuentro con el oso. Algunos participantes expresaron temores persistentes, mientras que otros parecían casi emocionados por la experiencia. Mark los alentó a compartir sus pensamientos, creando un espacio seguro para discutir lo sucedido. En los días siguientes, el grupo se sintió unido por la experiencia. El encuentro con el oso se convirtió en una poderosa historia que llevarían con ellos, un recuerdo compartido que simbolizaba el coraje y la confianza. Aprendieron la importancia de respetar la fauna y la fuerza de la unidad y la calma bajo presión. Cuando regresaron al campamento, los líderes del programa reforzaron protocolos más estrictos para el almacenamiento de alimentos y los encuentros con la fauna, inspirados por la rápida reacción de Mark. El incidente subrayó la necesidad de una mayor conciencia natural, especialmente en áreas conocidas por la actividad de animales salvajes. Para Mark y el grupo, el encuentro sirvió como un recordatorio duradero de la cruda belleza y la imprevisibilidad de la naturaleza, moldeando su respeto por la naturaleza y entre ellos de manera profunda. El 15 de octubre de 2024, Lisa Grant, una corredora dedicada de Colorado Springs, salió a su habitual carrera matutina. El aire fresco típico del otoño y los colores vibrantes de las hojas cambiando crearon un inicio sereno para su día. Correr era su ritual diario para conectarse con la naturaleza mientras mantenía su estilo de vida activo. Lisa a menudo elegía correr por los senderos del vecindario que bordeaban la reserva natural cercana, disfrutando de la belleza tranquila y la calma de las primeras horas. Conocida por su espíritu aventurero, a veces se apartaba de los caminos principales para explorar senderos más tranquilos, ansiosa por sumergirse aún más en el silencio de la naturaleza. Esa mañana se sintió atraída por un sendero menos transitado que se acercaba al borde de la reserva forestal. Los árboles se alzaban más altos, sus ramas dobladas con racimos de hojas rojas y naranjas que salpicaban el camino. Mantuvo un ritmo constante, respirando el aire fresco y nítido mientras disfrutaba de los sonidos matutinos. Pequeños animales crujían en la maleza y los pájaros cantaban suavemente mientras volaban entre las ramas sobre ella. Perdida en la paz del lugar, apreciaba sinceramente la belleza que la rodeaba. Al rodear una leve curva, su atención se desvió hacia un cubo de basura en las afueras de una zona de parque adyacente al sendero. Al principio no pensó mucho en ello, suponiendo que era solo una vista familiar para los corredores matutinos, pero algo inusual llamó su atención en pocos momentos. Una figura oscura encorvada sobre el cubo, apenas visible a través de la niebla matutina. Redujo su velocidad, la curiosidad brillando brevemente antes de que la identificación se hiciera evidente. A unos pocos metros, un oso negro americano revolvía la basura, metiendo sus poderosas patas en el cubo. El corazón de Lisa latió fuerte mientras procesaba la escena. Los osos a veces merodeaban por áreas suburbanas en busca de comida, especialmente en otoño, cuando se preparaban para la hibernación. Nunca había imaginado encontrarse tan cerca de uno, especialmente en su rutinaria carrera matutina. Congelada por el asombro y el miedo, Lisa observó al oso, esperando que no la notara. Había leído sobre la seguridad con osos y sabía que los movimientos bruscos podrían provocar una reacción impredecible. El oso giró y la miró a los ojos, pasando de relajado a alerta. Los ojos oscuros del animal, agudos y observadores, indicaron que había notado su presencia. Los instintos de Lisa le gritaron que girara y corriera, pero su entrenamiento en seguridad le recordó que correr podía desencadenar el instinto de persecución del oso. En cambio, dio un paso lento y firme hacia atrás, manteniendo su mirada en el oso sin contacto visual directo. A medida que Lisa retrocedía, sintió el peso de cada segundo, cada movimiento calculado para evitar alarmar más al animal. El oso, sorprendido por su presencia, cambió de postura levantándose sobre sus patas traseras antes de bajar nuevamente, lo que indicaba curiosidad y alarma. Lisa continuó sus pasos lentos y cuidadosos hacia atrás, cada movimiento sintiéndose como una eternidad, mientras luchaba contra el impulso natural de girar y huir. Su respiración era superficial,
y sus ojos no dejaban al oso sin contacto visual directo. Sabía que mantener la calma era su mejor oportunidad para evitar un ataque. El oso parecía dividido entre la curiosidad y la agitación. Olfateó el aire y luego se agachó de nuevo sobre sus patas y dio algunos pasos cautelosos hacia ella, cerrando la distancia entre ambos. Una ola de miedo invadió a Lisa al reconocer la creciente audacia del oso. Sabía que debía parecer inofensiva mientras intentaba disuadir al animal. Levantó los brazos para hacer que su figura pareciera más grande, recordando su entrenamiento, esperando transmitir al oso que no era una presa. El oso se detuvo mirándola fijamente y su táctica podría haber funcionado. Pero luego, probablemente sintiéndose protector de su nueva fuente de comida junto al cubo, el oso emitió un gruñido bajo, señalando su irritación. Extendió la mano hacia el pequeño frasco de spray para osos que siempre llevaba en su cinturón, con la mano temblorosa mientras se preparaba para usarlo si era necesario. Mantuvo su postura firme, su mirada tranquila, intentando mantener su retirada lenta. El oso bufó nuevamente, pero bajó la cabeza y comenzó a olfatear el suelo. Lisa aprovechó esta oportunidad para crear más distancia, continuando con sus pasos hacia atrás hasta que estuvo más lejos en el sendero. Eventualmente, el oso pareció perder interés en ella, tal vez satisfecho con su rebusque en la basura. Giró hacia el cubo, acercándose a los restos de comida. El corazón de Lisa latió con alivio al darse cuenta de que el peligro inmediato estaba pasando, pero permaneció alerta observando al oso desde una distancia segura. Solo cuando el oso estuvo absorto en su comida, se sintió segura para dar media vuelta y caminar de regreso al sendero principal, con los sentidos aún elevados por la adrenalina. Al regresar, la tranquila mañana se convirtió en un recordatorio de los riesgos de acercarse a los hábitats de vida silvestre. Estaba agradecida por su preparación y conocimiento sobre seguridad con osos, pero el encuentro la había sacudido. Para cuando llegó a su coche, estacionado cerca del inicio del sendero, aún recuperaba el aliento, con las manos temblorosas por la mezcla de miedo y alivio. Reflexionando sobre la experiencia más tarde, Lisa se dio cuenta de lo afortunada que fue al saber cómo responder. Su historia se difundió rápidamente entre los excursionistas y corredores locales, generando conversaciones sobre la importancia de la seguridad con osos en áreas cercanas a reservas de vida silvestre. Las autoridades del parque incluso emitieron recordatorios sobre cómo asegurar los cubos de basura para evitar que los osos asociaran a los humanos con fuentes de comida, un paso crucial para reducir tales encuentros. El encuentro de Lisa se convirtió en un valioso recordatorio para la comunidad, reforzando el respeto por las impredecibles fronteras entre los territorios humanos y los de la vida silvestre. El 25 de octubre de 2024, Emma Collins se encontraba en el corazón de las selvas tropicales de Sumatra, rodeada de altos árboles y follaje verde vibrante. Como ecoturista de Australia, siempre se había sentido atraída por los lugares salvajes y los encuentros con fauna rara. Su pasión por la conservación y la fotografía la llevó a viajar a varios rincones del mundo, capturando momentos que mostraban la belleza y la importancia de preservar la naturaleza. Este viaje a Sumatra no fue la excepción. Se unió con entusiasmo a un tour guiado para observar a los osos sol de su hábitat natural, con la esperanza de ver a estos osos que habitaban esta densa y húmeda jungla. Emma conocía las pautas del grupo ecoturista al que se había unido, que enfatizaban la importancia de mantenerse en los senderos designados y respetar los límites de la fauna. Cuando cayó la noche y el aire se enfrió, se sintió cautivada por una oportunidad única. Avistó a un oso sol a lo lejos en lo alto de un árbol frutal, alimentándose tranquilamente de bayas maduras. Su corazón latió con emoción, sabiendo lo raro que era ver a estos osos de cerca. A pesar de las instrucciones previas de su guía, se desvió un poco del camino, creyendo que podía capturar la fotografía perfecta desde un ángulo más cercano. Se abrió paso entre la espesa maleza y se posicionó a poca distancia del árbol frutal. Ajustó su cámara para obtener una toma clara. Todo a su alrededor parecía quieto. Solo el leve susurro de las hojas y los cantos distantes de los pájaros llenaban el aire de la tarde. Estaba deseosa de capturar la imagen que siempre le recordaría esta hermosa experiencia, pero su acercamiento la había llevado al centro del territorio de alimentación del oso sol.
Mientras enfocaba en el visor, enmarcando al oso en su lente, no notó las sutiles señales de advertencia a su alrededor. Al percatarse de una presencia desconocida cerca de ella y sus cachorros, la osa se sintió cada vez más inquieta. A medida que Emma se acercaba, con la esperanza de obtener un mejor ángulo, la protectividad de la osa se convirtió en defensividad. Su cuerpo se tensó y emitió un sonido gutural bajo, señalando su incomodidad. Se dio cuenta demasiado tarde de que estaba en una posición peligrosa. Al darse cuenta de la intrusión, el oso descendió del árbol. El corazón de Emma latió con fuerza mientras levantaba la vista de su cámara, encontrándose con la mirada intensa del oso. Había colocado su cuerpo de tal manera que bloqueaba la ruta de escape del oso, creando una situación que amenazaba a la osa. Instintivamente dio un paso atrás, pero su movimiento solo pareció alterar más al oso. Con rapidez, el oso saltó del árbol y aterrizó con firmeza en el suelo. La fascinación inicial de Emma se transformó rápidamente en miedo al reconocer la amenaza inmediata. Sabía que había entrado en un área destinada solo al oso y sus cachorros, y ahora enfrentaba las consecuencias de acercarse demasiado. El oso sol comenzó a acercarse a ella, sus ojos fijos y su postura defensiva. Los instintos de Emma tomaron el control y se dio vuelta para intentar regresar por la jungla densa. Cada paso era pesado y urgente, su pulso acelerado mientras luchaba por mantener el equilibrio en el suelo irregular del bosque. El oso la seguía de cerca, decidido a proteger su espacio. Recordaba técnicas de supervivencia y se preparó para una huida tensa y desesperada. Emma sintió cada latido mientras trataba de alejarse del oso sol que se había sentido amenazado por su acercamiento. El suelo del bosque era irregular, con raíces y enredaderas gruesas que dificultaban cada paso. Su energía comenzó a decaer mientras avanzaba, su pulso retumbando en sus oídos. No podía correr más rápido que el oso, pero esperaba que moverse con calma y estar alerta la mantuviera a salvo. El oso no estaba lejos, siguiéndola con determinación. Emma podía oír los pesados pasos del animal mientras pisaba la maleza, su intención clara. Ella siguió avanzando, cuidando de no tropezar, enfocándose en el camino. Cada vez que miraba atrás, ver el gran cuerpo del oso moviéndose entre las sombras le provocaba un nuevo miedo. Su única opción era mantener la compostura y seguir adelante, esperando que el oso perdiera el interés. Recordó la orientación que había aprendido sobre los encuentros con la fauna, hacerse lo menos amenazante posible. Su objetivo era parecer calmada y evitar entrar en pánico o hacer movimientos bruscos. Se movió a través de la espesa vegetación y trató de mantenerse en silencio, esperando que el oso decidiera finalmente retirarse. Sabía que esta situación era el resultado de su decisión de dejar el sendero, un riesgo que había tomado por su pasión por la fotografía. Ahora su prioridad era sobrevivir. Pronto Emma notó un gran árbol caído cerca. Se acercó con la esperanza de que le ofreciera algo de cobertura. El enorme tronco del árbol yacía horizontalmente, parcialmente elevado del suelo, formando una barrera natural. Se agachó colocándose detrás de él y conteniendo la respiración. El oso redujo su paso, moviéndose más cautelosamente mientras revisaba el área. Emma se apretó contra el tronco, manteniendo sus movimientos al mínimo. Esperaba que el oso dejara de verla y se alejara, dándole una oportunidad de escapar. Después de varios momentos tensos, el oso pareció dudar. Emma observó desde su escondite mientras el oso olfateaba el aire, su enfoque cambiando. Comenzó a alejarse en la dirección opuesta, perdiendo interés en ella mientras se adentraba de nuevo en el bosque. El cuerpo de Emma se relajó un poco, pero permaneció inmóvil, esperando a que el oso desapareciera de su vista. La sensación de alivio la invadió al darse cuenta de que el peligro inmediato había pasado. Una vez que sintió que era seguro, Emma se levantó de su escondite. Su cuerpo dolía por la tensión de haberse agachado y por la presión del encuentro. Regresó al sendero principal, sus pasos más cautelosos y su conciencia más aguda. Esta experiencia la había dejado profundamente afectada, recordándole el respeto que la naturaleza exige. Mientras llegaba al sendero, reflexionó sobre el riesgo que había asumido, entendiendo ahora la delgada línea entre la admiración y la invasión. Al regresar al campamento, su historia se convirtió en un recordatorio para otros en su grupo.
El personal reforzó las pautas, enfatizando la importancia de respetar los límites de la fauna. La experiencia de Emma sirvió como lección, moldeando su enfoque hacia su pasión y dejándola con una renovada apreciación por la naturaleza impredecible. El 19 de octubre de 2024 amaneció con niebla y frescura en Kodiak, Alaska, una mañana que Jake Thompson apreciaba. Residente de toda la vida en el agreste paisaje de Alaska, Jake era conocido por amigos y familiares como un ávido pescador. La mayoría de las mañanas se le encontraba en el viejo muelle que se extendía sobre las frías aguas, lanzando su línea con la confianza de alguien que había pescado en esas aguas toda su vida. El amor de Jake por la pesca iba más allá de un pasatiempo, era una pasión, un ritual silencioso que le daba paz y conexión con el mundo natural a su alrededor. El muelle se encontraba en una zona remota, rodeado de espeso bosque y limitado por la vastedad de la naturaleza salvaje de Kodiak. Esta región era famosa por las corridas de salmón, lo que atraía a pescadores como Jake y a los imponentes osos Kodiak que deambulaban por el área. Aunque Jake respetaba a los osos, conocía los riesgos de pescar solo en su territorio. A pesar de estos riesgos, encontraba una extraña calma en la soledad de las primeras horas, cuando el mundo aún estaba envuelto en silencio y la niebla se adhería a los árboles y al agua como una manta. Esa mañana Jake ya había sacado varios salmones de buen tamaño. Los peces brillaban y se retorcían, cuidadosamente guardados en una pequeña hielera cercana, con el aire llenándose del aroma a captura fresca. Al lanzar de nuevo su línea, se concentró en el leve movimiento del agua, una señal de que un pez podría acercarse a su cebo. Ese ritmo le era familiar, los momentos tranquilos antes de la emoción repentina de una captura. Pero justo cuando sintió un tirón en su línea, otro sonido llegó a sus oídos. Un leve susurro desde el borde de los árboles. El cuerpo de Jake se tensó al mirar hacia la línea de árboles. Un enorme oso Kodiak emergió de las sombras, sus movimientos firmes y decididos. Atraído por el olor a pescado, el oso avanzó, oliendo el aire y fijando su mirada en el muelle donde Jake estaba. Supo al instante que no era un encuentro casual. El oso tenía hambre, sus sentidos agudizados por el aroma del salmón fresco que flotaba en el aire húmedo de la mañana. Mantener la calma era la prioridad de Jake. El pánico podría provocar al oso, empeorando una situación ya peligrosa. A medida que el oso se acercaba, retrocedió evitando movimientos bruscos. Su mano alcanzó instintivamente su bolsa, donde llevaba un set de elementos disuasivos no letales para estos momentos. Todo pescador experimentado en Kodiak sabía que tales herramientas eran esenciales, y Jake había tomado precauciones, entendiendo que convivir con estos temibles animales requería respeto y preparación. Ahora, a solo unos metros, el oso parecía aún más grande contra el fondo de la niebla matutina. Sus ojos permanecían fijos en Jake y en la hielera con los pescados a su lado. Jake respiró hondo, manteniéndose firme mientras se preparaba para usar sus elementos disuasivos. Su objetivo era simple: crear suficiente distancia entre él y el oso sin provocarlo. Sabía que los movimientos bruscos o ruidos fuertes podrían ser vistos como un desafío, pero también entendía que permanecer pasivo no era una opción. Mientras se preparaba, podía sentir cómo la adrenalina subía, con todos sus sentidos agudizados por la presencia del oso. El oso dio pasos lentos y deliberados hacia Jake, su robusto cuerpo acercándose mientras olía el aire, captando el aroma del salmón cercano. Jake sabía que debía actuar sin desencadenar la agresión del oso. Sacando con manos firmes un bote de spray para osos, su última línea de defensa si el oso avanzaba más. Su mente repasaba cada pauta de seguridad aprendida, recordándose a sí mismo que su calma era su mejor herramienta en ese momento. Jake se mantuvo firme, extendiendo el brazo para asegurarse de poder usar el spray de manera efectiva si el oso se acercaba más. El enorme animal se detuvo a unos metros, mirando fijamente la hielera llena de pescado. Jake sabía que el oso evaluaba sus opciones, decidiendo si atacar o retroceder. Para romper la tensión, agitó lentamente el brazo y se hizo parecer más grande, un movimiento que esperaba que hiciera dudar al oso. El oso dio un paso más, y Jake contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza con cada segundo que pasaba. Tras un tenso silencio, el oso giró la cabeza, mirando al pescado.
Decidiendo que la presencia de Jake no valía la pena, se alejó, caminando hacia los árboles de donde había salido. Jake observó cómo el animal desaparecía entre las sombras, sintiendo una oleada de alivio al darse cuenta de que el peligro inmediato había pasado. Sus músculos se relajaron, pero la experiencia lo había afectado, recordándole lo frágil que puede ser el equilibrio entre humanos y vida salvaje. Una vez que el oso estuvo fuera de vista, Jake guardó el spray en su bolsa, agradecido de no haber tenido que usarlo, pero consciente de lo cerca que había estado. Respiró hondo, dejando que la tensión abandonara su cuerpo mientras recogía sus pertenencias esparcidas. El encuentro lo había impactado, instilando en él un respeto más profundo por los poderosos seres que compartían la tierra. El pescado que había capturado ya no le parecía tan importante como la lección que acababa de vivir. Mientras empacaba su equipo, Jake miró a su alrededor el tranquilo y nebuloso bosque, sintiendo una renovada admiración por la naturaleza. El encuentro le había recordado la belleza salvaje e impredecible de Alaska, donde vivía y trabajaba. Sabía que volvería al muelle a pescar nuevamente, pero esta vez con mayor conciencia del entorno y un compromiso más fuerte con la seguridad. El incidente no lo disuadiría de hacer lo que amaba, pero le dejó una sensación duradera de humildad y respeto. Cuando regresó al pueblo, Jake compartió la historia con amigos y compañeros pescadores que lo escucharon con los ojos abiertos y admiración. La comunidad tomó en serio su experiencia, usándola para reforzar las medidas de seguridad con osos y recordar a otros la importancia de mantenerse alerta. Su encuentro se convirtió en una historia que la gente contaba con cautela, un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden cambiar en la naturaleza. Fue una lección grabada en su memoria, un testamento al respeto y la precaución que se requiere para vivir junto a la naturaleza.